¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel con el desarrollo del temario de certificación del examen MO 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es los gráficos de histograma. Vamos a ver qué nos dice el portal de Microsoft referente a. Dice crear un histograma. Aquí vemos las versiones de Excel en las cuales se encuentra y aquí está nuestro querido Excel 2019. Nos dice, un histograma es un gráfico de columnas que muestra datos de frecuencia. Nota, en este tema solo se habla sobre la creación de un histograma. Para obtener información sobre los gráficos de Pareto, histograma ordenado, ve a crear un gráfico de Pareto. Ahorita vamos a ver esta parte de acá. Viene para Windows, acerca de los datos del histograma. Dice, para crear un histograma en Excel, proporciona dos tipos de datos, los datos que desea analizar y los números de ubicación que representan los intervalos por los que desea medir la frecuencia. Debe organizar los datos en dos columnas de la hoja de cálculo. Estas columnas deben contener los siguientes datos. Datos de entrada. Estos son los datos que desea analizar con la herramienta histograma. Números de ubicación. Estos números representan los intervalos que desea que use la herramienta histogramas para medir los datos de entrada en el análisis de datos. Al usar la herramienta histograma, Excel cuenta el número de puntos de datos en cada papelera de datos. Un punto de datos se incluye en una ubicación determinada si el número es mayor que el límite más bajo e igual o menor que el límite máximo de la papelera de datos. Si omite el rango de ubicaciones, Excel crea un conjunto de ubicaciones distribuidas uniformemente entre los valores mínimo y máximo de los datos de entrada. El resultado del análisis de histogramas se muestra en una nueva hoja de cálculo o en un libro nuevo y muestra una tabla de histograma y un gráfico de columnas que refleja los datos de la tabla de histograma. Eh, y de hecho viene crear un gráfico de Pareto, que era la siguiente liga, y nos dice un gráfico de Pareto o histograma ordenado contiene ambas columnas ordenadas en orden descendente y una línea que representa el porcentaje total acumulado. Los diagramas de Pareto resaltan los factores principales en un conjunto de datos y se consideran una de las 7 herramientas básicas de control de calidad, ya que es fácil de ver los problemas más comunes. Y aquí viene un ejemplo del diagrama. Dice acá, crear un diagrama de Pareto, seleccione los datos. Normalmente se selecciona una columna que contenga texto, categorías, y otra con números. Después, un diagrama de Pareto agrupa las mismas categorías y suma los números correspondientes. Yo ya me di a la tarea de pasar estos datos a un Excel. Dice, si selecciona dos columnas de números en vez de una de números y otra de categorías de texto correspondientes, Excel trazará los datos en clases como un histograma. Luego podrá ajustar estas clases. Haga clic en insertar gráfico estadístico y luego en histograma o elija para esto. También puede usar la pestaña Todos los gráficos en gráficos recomendados para crear un diagrama de Pareto. Haga clic en insertar gráficos recomendados, pestaña Todos los gráficos. Sugerencia, use las pestañas Diseño y Formato para personalizar el aspecto del gráfico. Si no puede ver estas pestañas, haga clic en cualquier lugar del diagrama de Pareto para agregar las herramientas de gráfico en las citas de opciones. Aquí viene cómo se configuran las clases. Haga clic en el botón derecho en el eje horizontal de gráfico, formato de ejes, opciones del eje, formato de ejes. Use la siguiente información para elegir las opciones que quiera para el panel de las tareas formato de ejes. Y bueno, y aquí viene en la imagen de formato de ejes, en las opciones de eje y lo que se puede configurar como tal. Aquí nos dice por categoría el valor predeterminado cuando se trazan los datos y texto. Las categorías de texto se trazan en el eje horizontal y se visualizan en orden descendente. Sugerencia, para contar el número de apariciones de las cadenas de texto, agregue una columna a rellenar con el valor 1 y después trace el diagrama de Pareto y establezca las clases por categoría. Automática es el valor predeterminado para los diagramas de Pareto trazados con una sola columna de datos. El ancho de la clase se calcula con la regla de referencia normal de Scott. Ancho de clase escribe un número decimal positivo para el número de puntos de datos de cada rango. Número de clases introduce el número de clases para el diagrama de Pareto, incluidas las clases de desbordamiento y subdesbordamiento. El ancho de clase se ajustará automáticamente. Clase de desbordamiento, active la casilla para crear una clase de todos los valores superiores al número de cuadro correspondiente. Para cambiar este valor, introduzca un número decimal en el cuadro. Clase subdesbordamiento. Activa la casilla para crear una clase para todos los valores por debajo o iguales al número en el cuadro correspondiente. Para cambiar este valor, introduzca un número decimal en el cuadro. Fórmulas que se usan para crear los histogramas en Excel 2016 y aquí vienen las fórmulas que se utilizan. ¿Sale? Entonces, nos vamos a pasar a nuestro queridísimo Excel. Yo ya pasé estos valores y precisamente se seleccionan los valores. Vamos a la ficha insertar en gráficos y buscamos en
en la parte de que dice Insertar gráfico de estadísticas, el de Pareto. Y nos aparece un gráfico muy similar al que nos estaba mostrando el portal como tal. Por ejemplo, si nosotros no lo hubiéramos seleccionado, vamos a ese, vamos acá y seleccionamos un histograma. Que en este caso nos pone acá que el histograma únicamente está haciéndolo con dos rangos como tal. ¿Vale? Entonces acá nos dice que si nosotros queremos cambiarlo, tenemos que irnos a la parte de opciones de eje y acá nos dice número de rangos y a lo mejor aquí lo podemos poner nosotros que sean 5 rangos y nos muestra los 5 rangos y nos muestra las frecuencias con las que aparece cada uno de estas cifras. Por ejemplo, de 15.000 a 16.800 aparecen dos, que serían 15.000 a 16.800 serían estos dos. De 16.800 a 18.600 aparece únicamente este. De 18.600 a 20.400 pues únicamente aparece este de acá. Para 20.400 a 22.200 no aparece ninguno y para 22.220 a 24.000 pues aparece este de acá, ¿vale? Entonces, no vamos a entrar mucho a detalle en cómo se trabaja esto hasta que veamos la lista de reproducción referente única y exclusivamente a gráficos. Ahí vamos a desglosar paso a paso cómo se realiza cada uno de de estos cálculos como tal. De hecho, vamos a desempolvar por ahí nuestro libro de estadística para dar una mejor explicación sobre el tema. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.